El dinero es una nueva forma de esclavitud. Es distinguible de la antigua por su naturaleza impersonal, porque no implica relación humana entre maestro y esclavo. Leo Tolstoy. ¿Cuál es la diferencia entre estos papelitos? ¿Acaso es legalidad? ¿Acaso es valor intrínseco? La única diferencia es nuestra creencia. Es la deificación de un papelito sobre el otro. No soy un entendedor de sistemas financieros, tasas de interés, estatutos económicos, ni nada de esa basura. Pero entiendo lo suficiente para ver la decepción. Para la mayoría de nosotros, entender estos sistemas resulta complicado. Esa complejidad no es casual. No es un desarrollo a favor de la evolución de la civilización. Es complejidad precisamente diseñada con la intención de que no entendamos, de que prefiramos alejarnos de ella, o seguir el juego como sus esclavos, o de que la entendamos y vendamos nuestra alma. Es diseñada con la intención de enmascarar el trasfondo y se arma de un sinnúmero de artilugios y falacias burocráticas que un grupete de seres podridos determinan como legales. Y este trasfondo es que el sistema financiero es esclavitud, es completamente inmoral. Es un montón de falacias, mascaradas legales, burocráticas, artilugios de terminología compleja, que están solapando la verdad. La verdad es el robo, las cadenas, el usufructo de nuestro esfuerzo. La verdad es que es un ciclo de deuda eterna. El sistema financiero es un grillete que nos esclaviza. Conócete. Conoce las reglas del juego. Y conoce a tu adversario. Al empezar a utilizar elementos de canje como la moneda, inició la perversión. Los metales preciosos, el oro y la plata, no tienen un valor intrínseco real, pero al menos no pueden generarse de la nada, como el billete, que es una peor perversión, y aún peor, el dinero electrónico. El oro, por ejemplo, tiene propiedades especiales que ni siquiera comprendemos en su totalidad. No se degrada, puede ser fraccionado y tiene una atracción global ancestral enraizada en nuestro subconsciente. Posiblemente, como varios investigadores indican, la raíz de esta atracción es la intervención de seres alienígenas o interdimensionales en nuestro pasado. En fin, esa es una tangente que no incide en el enfoque principal. El oro no tiene un valor inherente, no es un commodity. No es fuente energética, ni materia prima esencial. Ahora, entendamos, esta no es una referencia a las propiedades que tiene como un conductor eléctrico, o mucho menos al oro monoatómico, o la frecuencia suprasensible que pueda emitir y beneficiarnos, que son conceptos recientes en esta era. Esta es una referencia al material con un valor histórico real. De 1500 años antes de Cristo a 300 años después de Cristo, cuando los fenicios gobernaban el Mediterráneo, y también cuando el Imperio Romano estaba en su apogeo, se utilizaba la sal como medio de intercambio. De ahí viene el término salario. La sal sí es un recurso, sí tiene un valor inherente. Es un mineral requerido para la vida y un commodity
con capacidades para preservar alimentos. Pero además de ser perecible y difícil de manipular, ya era un concepto de riqueza errado. Antes de regresar al enfoque principal, menciono otra tangente, para que se entienda el concepto de valor inherente. Las piedras preciosas. Estos sí son elementos que tienen un valor intrínseco, no por ser bonitas. Los cristales tienen misteriosas propiedades muy especiales que nos benefician a todos los seres con cuerpos vitales, con vehículos de prana o sistemas energéticos. La moneda en sí, metales o elementos exclusivamente de canje, son un concepto errado. Elementos de falsa riqueza, de falsa seguridad. No tienen un valor inherente. El sistema monetario es un yugo para la humanidad. El dinero impreso, así como el digital, son una tremenda perversión del sistema monetario. Constituyen el dios de la esclavitud perfecto. Los Caballeros Templarios, sede del culto oscuro, fueron la primera organización que mantenía una reserva de moneda ajena, depositada, y dieron luz al concepto de los bancos. Para 1150 años después de Cristo, se generó el concepto de utilizar recibos o notas que representan una cantidad de oro o joyas depositadas para no andar cargando el oro u otros metales. Es decir, se podía intercambiar cada una de estas notas por su equivalente en oro. Inicialmente, era prohibido prestar dinero con interés, pero poco a poco implementaron esta aberración. Se empezó confiscando la producción de propiedades hipotecadas, lo que se transformó hasta la usura descarada de hoy en día. Hasta hace no mucho, no se podía generar más divisa que la moneda real. O sea, imprimir más papelitos que los respaldados por oro. Pero en un punto, a los psicópatas se les ocurrió la brillante idea de que podían empezar a emitir notas sin el respaldo de oro o plata, para que las empleemos y nos transformemos en sus servidores. La mayoría de zombies lo aceptamos felices y contentos. Y así nació el concepto de la divisa corriente versus la moneda. La divisa corriente no tiene respaldo monetario. Entrégame el control del suministro monetario de una nación y no me importa quién haga sus leyes. La Reserva Federal Estadounidense, entidad que emite los papelitos que cargamos, no es reserva, ni es federal. No tiene un respaldo de los billetes emitidos en oro u otro bien. Y no es federal, porque no responde al gobierno. Es un cartel privado, propiedad de ocultistas oscuros que imprimen billetes de acuerdo a sus intereses. Está sobre el gobierno. Es intocable. Desde su tercera encarnación, iniciada en 1913, ha devaluado el dólar en más de un 95%. The Federal Reserve System, to most people, seems like it is an agency of the federal government. That's what I thought it was when I first started to research this topic. But it turns out that it's nothing of the kind. The Federal Reserve is a hybrid organization. It's a partnership between the federal government and the private banks. When you look at it deeper than that, its essence is neither as a government agency or a private company. In reality, it is a cartel. In other words, it's no different in essence than a banana cartel or a sugar cartel or an oil cartel. It's a grouping of the large private corporations in the field, banking, who have come together to create agreement between themselves to limit competition, to preserve their profits, and to make sure that no newcomers come in and take away their
position. That's what cartels are always designed to do. And it's a shocking thing to realize that something as prestigious as the Federal Reserve System, at its core, is nothing more or less than a banking cartel with exactly those same objectives. Cada billete que se emite se genera con una deuda, es decir, un monto sobre el monto que está impreso en el papelito. Por ejemplo, se genera un billete de $1, mismo que debe ser devuelto al emisor con interés. Para el ejemplo, utilizaremos un interés del 10%. Es decir, se debe devolver $1 más 10 centavos a la Reserva Federal, que es su emisor. Pero, ¿de dónde salen los 10 centavos? Nadie más puede emitir billetes. Es ilegal hacerlo. ¿Sabes cómo? Hechicería, magia oscura, divisa fiat. Se pide otro préstamo a los mismos emisores para pagar esos 10 centavos inexistentes. Y ese nuevo préstamo viene con nuevos intereses. Es decir, se genera un ciclo de deuda eterna. Siempre existirá déficit en la divisa corriente. La divisa fiat. Fiat es latín y quiere decir hágase. Las palabras que se le atribuyen a Dios en la creación son fiat lux, latín para hágase la luz. Los psicópatas del culto del sol negro, que se creen Dios, pronuncian divisa fiat, hágase el dinero. Y nosotros utilizamos ese dinero y lo adoramos como Dios. Todos los gobiernos con bancos centrales operan de manera similar. Son sistemas corruptos, ejes de esclavitud de los pueblos. Los bancos centrales son sistemas difundidos mundialmente por los ocultistas oscuros. Son generadores de la devaluación e inflación. La subida de los costos es el efecto de la inflación. La inflación se da por la sobrecirculación de la divisa. Al esta no ser un metal como oro u otro bien que no se puede emitir de la nada, solo se imprimen más y más billetes, y al haber más billetes, la moneda pierde su valor adquisitivo, se devalúa. Por ejemplo, el dólar que hace 10 años podíamos intercambiar por un almuerzo, hoy no alcanza ni para un chicle. La inflación es un impuesto escondido. Los sistemas fraccionales, los bancos, son inmorales. Ganan dinero con nuestro dinero, de la nada, sin hacer más que prestar nuestro dinero y cobrar intereses por ello. De cada $10 que depositamos, el banco está obligado a mantener líquido, o sea, a nuestra disposición, un porcentaje. Por ejemplo, un 10%. O sea, que de nuestros $10, guardan $1 y prestan 9. Esos $9 les retornan con intereses, por ejemplo, del 15%, es decir, $10 con 35 centavos. Hacen $1.35 de la nada, No generaron ningún producto, ningún bien, ningún valor. Y ese préstamo es dinero que a su vez será recirculado en el sistema bancario. Es decir, va a ser depositado por alguien más y se repetirá el proceso del crédito. Y nosotros aceptamos este proceso como algo normal, como algo correcto. No solo es incorrecto, es inmoral. Now, this may come as a shock to you,
But when you deposit your currency with the bank, you're not actually depositing it into an account to be safely held in trust for you. Instead, you're actually loaning the bank your currency, and within certain legal limits, they can do with it pretty much anything they please. This includes gambling in the stock market and loaning it out, at a profit, of course. Es suficientemente conveniente que la gente de la nación no entienda el sistema bancario y financiero, porque si lo hicieran, creo que habría una revolución antes de mañana por la mañana. Henry Ford. Muchos dirán, pero los bancos otorgan créditos, activan la economía. Esto es falso. Los bancos no activan la economía. Activan el ciclo de acumulación de capital y de interés, el ciclo de deuda eterna. La economía es el uso eficiente de los recursos. El dinero no es un recurso, es una construcción mental. Todos los economistas que refutarán esto hasta su tumba, en realidad, son egonomistas. Alimentan su ego. Una verdadera economía se basa en el empleo consciente de los verdaderos recursos. Recursos vegetales y energéticos, respetando los ciclos de la madre tierra y la interconexión que tenemos con todos los seres. Toda la creación, todos los reinos, tienen un nivel de conciencia. Por ende, toda la creación es divina y merece respeto. No pretendo que se entienda esto por ahora, solo lo aseguro. El reino animal no es un recurso, son nuestros hermanos más cercanos. Los animales son propiedad del todo, de Dios, no del hombre. Las plantas, igualmente, son propiedad de Dios, pero hacemos un préstamo debido a nuestro nivel de conciencia para poder subsistir en la tercera dimensión. Necesitamos una economía basada en recursos, no en capital. La mayoría de países son colonias del imperio globalista, aunque nos creamos libres. Algunos ya ni manejamos una moneda soberana. El dólar, el euro, son herramientas de los globalistas, del nuevo orden mundial. La unificación de la moneda, la globalización, es la globalización de la esclavitud. Es encaminar a todos los esclavos como sirvientes de un solo amo. Por ejemplo, la dolarización nos hace sirvientes de la Reserva Federal estadounidense. Y nuestras decadentes economías dependen del imperio. Puntualmente, dependen del fascismo corporativo, regido por los ocultistas oscuros. Los países llamados subdesarrollados no somos soberanos, a ningún nivel. A pesar de que tengamos cuantías de materia prima inmensurables, dependemos de las corporaciones y gobiernos imperialistas. Por ejemplo, exportamos la materia prima a un costo de $1, para luego importar un producto hecho con nuestra misma materia prima a $2. Incluso importamos cabezas, como si fuésemos tan tontos, tan incapaces de crear. Al no ser autosustentables, la economía tercermundista depende del exterior. Y para todos los bípedos urbanos, la principal dependencia es la del petrodólar, que esclaviza a los productores y consumidores de petróleo. Ese es el verdadero motivo de ocupaciones imperialistas y guerras. El petróleo solo se cotiza y comercia en dólares. Esta es una imposición del culto del sol negro, obligando así a los mercados a manejar esta divisa, el petrodólar.
Los rubros principales, presupuestos y deudas de la mayoría de gobiernos se componen de dos cosas. 1. Los impuestos, que es lo que nos roban. Y 2. El petróleo y los hidrocarburos. Dependemos del petróleo. Y esto es absurdo, es una estupidez. Es esclavizarnos a las corporaciones y gobiernos. Y esto es solo el aspecto económico. Explotar los templos sagrados de la tierra para la minería es una afrenta a la Pachamama, depreda y contamina. Estos santuarios que se venden a las corporaciones son la verdadera herencia para nuestros hijos. Estamos matando lo que realmente importa, el recurso más valioso, que no tiene cuantía monetaria. Estos templos son espíritu. Estamos matando a la Pachamama, a la diosa Gaia. Y el peso de nuestras acciones nos va a regresar con creces. El petróleo es la sangre de la tierra. Estamos sangrando a la tierra. Es posible que el petróleo sea de origen abiótico, es decir, que no sea de origen orgánico, que no sea de origen fósil. De acuerdo a lo que varios investigadores indican, podría ser de origen mineral y podrían haber cuantías interminables a grandes distancias bajo tierra, en el manto terrestre. La intención del culto oscuro es mantenernos bajo la mentalidad de escasez, con una idea de que se está acabando. En cualquier modelo, con un petróleo biótico o abiótico, es su extracción lo que nos está destruyendo. La energía es divisa. Quien controla la energía, controla al mundo. Seres de luz, como Nikola Tesla, fueron aplacados por el culto oscuro para que no se propague su trabajo en el empleo de la energía libre. Debemos retomar este trabajo y desarrollar tecnologías que nos liberen del yugo energético y que respeten a la Madre Tierra. Estas tecnologías existen, no son un sueño, solo que son solapadas por los psicópatas esclavistas. El dólar y otros billetes son verdes, el color del amor. Esta es una postura personal. Comparto la idea de que el color del amor no es el rojo. El rojo es el color básico del espectro, de alerta, modalidad instintiva del complejo reptiliano. Es masculino, no es femenino. Es color de lo matérico, de la supervivencia. El verde es el color de la vida, del amor, el color de las plantas, el color del balance. Está en el medio del espectro visual. Por ende, es el punto de equilibrio. A mi parecer, el culto oscuro quiere que vinculemos al dinero con el balance, cuando en realidad el dogma del dinero, creer en esta construcción mental, es un absoluto desbalance hacia el hemisferio izquierdo de la neocorteza cerebral. Un talismán es un símbolo que acarreamos, lo llevamos con nosotros. Al llevarlo con nosotros, le otorgamos valor y poder. Le damos la potestad de ser una cuasi entidad, al embeberlo de energía y nuestra vibración, y darle toda nuestra creencia. Al creer que el dinero tiene un valor intrínseco, lo deificamos, lo transformamos en un dios. El dólar impreso está repleto de sellos de simbología subversiva. Las formas y colores tienen un efecto, una influencia comprobada sobre nuestro subconsciente. Los símbolos son combinaciones de estos dos últimos. Y los sellos son una combinación de símbolos.
Muchos dirán que esto es buscarle la quinta pata al gato. No es así. El diseño de cada billete es muy minucioso y lleno de significados. Muchos también dirán, ¿pero qué puede hacernos un diseño, un símbolo? Mientras seamos inconscientes de ello, puede hacernos mucho. Los arquetipos morfológicos generan respuestas en el subconsciente. Los ocultistas oscuros lo saben muy bien. No lo dudemos, estos seres son sumamente rituales y les fascinan los símbolos. Emplean simbología en los billetes para identificar a los muertos en vida, sus súbditos, para mofarse de nosotros y especialmente para adjudicar nuestra respuesta afirmativa al no recibir una respuesta negativa frente a los símbolos que nos presentan. Así, asumen nuestra aceptación del mensaje codificado que ignoramos y adquieren poder, adquieren justificación. En el billete de $1 podremos encontrar el reverso del gran sello de los Estados Unidos, el infame sello del nuevo orden mundial. La decodificación de este sello es extensa y muy interesante. A continuación, solo un par de datos. Anut coeptis es latín y quiere decir él, ella o eso favorece nuestro emprendimiento. Novus Ordo Seclorum es latín y quiere decir nuevo orden mundial. La pirámide de 3 escalones son las castas sociales. Nosotros estamos al fondo. El culto del sol negro está en la cúspide. Se consideran el ojo de la luz del conocimiento. Hay un sinnúmero de representaciones subversivas en este sello. Mamón es el dios de la avaricia. Es de referencia bíblica en el Nuevo Testamento. También aparece en los pergaminos del Mar Muerto. Este es el dios más adorado de los bípedos rasurados. Tal vez encontramos la decepción de las religiones, encontramos la ilegitimidad de los gobiernos, pero esta es la religión ideal que crearon para nosotros que movemos la cola si nos dan unos papelitos verdes. Siempre vamos a querer ganar más dinero, siempre nos va a hacer falta dinero. Esto es un hecho, no una opinión. Tal vez creemos que ganamos poco, o lo que ganamos es insuficiente. O tal vez que si ganáramos algo más, donaríamos un poco a los pobres. Donar no es la solución. Siempre vamos a querer ganar más dinero. Y por lo general, el que más gana, más gasta. Mientras no entendamos quiénes somos realmente, vamos a querer acoginar más nuestro nido y el de nuestros seres queridos inmediatos. Alimentar el ego, alimentar el falso ser. Si ganamos más dinero, hay más dinero circulante. Por ende, sube la inflación y baja el valor adquisitivo de la divisa. Entonces, nos da lo mismo que hace un tiempo que ganábamos menos. Es un ciclo eterno. No hay manera de distribuir equitativamente esta mierda conocida como dinero. Porque no es riqueza, porque no es un recurso. Es un dios que inventaron para esclavizarnos, para encasillarnos en el falso ser. Para que nos matemos y arranquemos los ojos de nuestros hermanos bajo la estúpida ideología mercantilista de la competencia. No existe tal cosa como sana competencia mientras el dinero esté de por medio. La competencia no catapulta el progreso, es todo lo contrario. La cooperación lo hace. El miedo siempre nos va a impulsar a sacar ventaja sobre otros, a mejorar nuestras condiciones
y a tener más que el vecino. Por ejemplo, los gremios, sindicatos o individuos que apoyan al gobierno. Muchos son grandes masas populares. ¿Por qué apoyan al gobierno? Simple, sus nidos están acoginados de papelitos verdes. Les importa muy poco que el resto del país esté en la miseria. Ellos mueven la cola y defienden al gran hermano que les compró. Adoran al dios Mamón. El dios Mamón despliega la corrupción, la avaricia, el empleo predominante del complejo reptiliano. Ningún hombre puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro, o mantendrá a uno y despreciará al otro. No puede servir a Dios y a Mamón. Varios cultos urbanos idolatran a individuos que saben cómo ganar dinero. Están muy confundidos. La acumulación de riqueza material siempre acarrea desproporción, acarrea extremos y desequilibrio. Esa no es verdadera riqueza. Idolatran a seguidores del dios Mamón, los gurús del combustible del infierno. Muchos utilizan conocimiento ocultista con fines oscuros. Otro punto ofuscado que las religiones explotan es el paradigma de que el dinero es maligno, que hay que ser pobres para llegar al cielo. El dinero no es maligno per se. Nuestra creencia en él lo es. Asimismo, los objetivos egoístas para lo que lo empleamos y también una gran cantidad de las cosas que estamos dispuestos a hacer para conseguirlo. El dinero no puede comprar felicidad, pero ciertamente te permite elegir tu propia forma de miseria. Groucho Marx. No necesitamos bancos, no necesitamos dinero. La mentalidad de escasez está difundida por el dios Mamón para esclavizarnos. Es una mentalidad de miedo. El paradigma de la escasez es de miedo, genera clasismo y conflicto. Podemos emplear el trueque, energías renovables y más que nada, necesitamos de generosidad, entender nuestra interconexión. Lo que necesitamos finalmente es de conciencia. Tal vez no nos hemos percatado de que cuando vertimos una semilla en la tierra y le damos cuidado, algo mágico sucede. Esto es verdadera acción creadora de una conciencia superior. Vida fiat. Hágase la vida. El universo, la Pachamama, la Madre Tierra, es abundante. Hay suficiente para todos si lo organizamos y lo distribuimos de manera correcta. El miedo es la fuerza que motiva el empleo, la acumulación y el ciclo eterno del combustible del infierno. Tememos a la sociedad inmisericordia, pues si no hacemos los papelitos verdes, no valemos nada y moriremos de hambre. Aunque la mayoría antes morirá de vergüenza por el temor a la marginación social. Debemos vencer el miedo a negar esta falsa religión. Aclaro, esta no es una invitación a la indigencia para ganar el reino de los cielos, sino a la organización comunitaria y a engendrar sistemas autosustentables. Todo lo que hace que este papelito tenga valor es nuestra creencia, es el valor que le adjudicamos, nuestra veneración al dios Mamón.